Bien. Hola, ¿cómo están? Ya veo más gente, qué bueno. Em, Empecemos como siempre. ¿Dudas de la clase pasada o de la tarea? ¿Dudas de la tarea en particular? ¿Ya vieron la tarea? Tengo una duda. Ujú. Pero es un detalle en las cuentitas. En el ejercicio 3B, Ajá. cuando piden calcular la F prima, Ujú. eh, no sé, bueno, llega un punto en el que están los términos de la derivada y los términos del condensador. Y algunos de ellos se tienen que cancelar para sacar bien. Pero yo me encontré con que los términos del computador tienen una I extra que no permite que se... Mm. Una I sí puede ser por diferencias de convenciones, pero no recuerdo si lo había copiado bien. Déjame ver. Antes, debe ser esto. Bueno, además también en la expresión de F, Ajá. en el conmutador hay un 2G, ¿no? Ajá. Ese 2 igual como que sobra para que se cancelen bien. El 2 no va. Ese sí está raro. La I creo que tiene razón. Creo que el conmutador tenía que llevar una I. Tendría que revisar del libro donde saqué la convención, pero sí es posible. Porque dado que la D sí tiene la I, la F también tendría que tener una I. El 2G es el que me parece que sí va. Pero entonces dices que el 2 es el que no. Pues de hecho ese problema lo resolví cambiando el menos 2 por un más. Más I. Y así sí sale. Déjenme revisar entonces, porque puede ser que sí. Lo que está pasando es algo que les va a pasar cuando si se llegan a dedicar a esto, es que pues todo el mundo usa las convenciones que se le vienen en gana. Los libros de gravitación utilizan unas convenciones, libros de partículas utilizan otras convenciones, libros de teoría cuántica de campos utilizan otras convenciones. En particular, las Is y factores de 2 son sí, depende mucho de cuál es la convención del texto. Entonces puede ser que sí sea. Déjenme revisarlo entonces. Lo apunto para checar, pero puede ser que sí, que sea el factor de I. La I seguro sí, y desde el 2 probablemente, si ya lo hiciste, pues seguro sí es así. Que igual sí me sale, si en vez de 2. Ujú. Sí, eso es convención, el 2 y la I. Entonces puede ser que sí sea cierto. Entonces déjenme checar. Si sí, les va a aparecer el PDF corregido. Si ya lo hicieron y les sale la cuenta, seguramente es sí, entonces pues ya, entreguenlo así. Nada más corrijo el PDF. ¿Más dudas? De la clase, tengo duda. Ahora que tenemos, por ejemplo, los libros, pues, ¿Los qué? los miradores. Ajá. Pero, por ejemplo, cuando sumamos dos campos, eso pierde representación. Bueno, complica el hecho para tener dos campos diferentes. Depende de qué campo estés pensando. O sea, a nivel de la acción, dices, o a nivel de dónde. Bueno, es que nunca es que sumes dos campos per se, a menos que estés pensando, por ejemplo, en el caso de los gluones, que es como que el A lo estamos pensando como una combinación sobre cada uno de los generadores. En ese caso, la interpretación es que estamos pensando que pues, el campo del gluón es en realidad una combinación lineal de todos los posibles 8 estados posibles de gluones que tienen que ver con cuál generador es. En ese caso, esa es la interpretación. Si estás pensando, por ejemplo, en que estás sumando un phi con un amu, eso de entrada no tiene como mucho sentido pensando en el tipo de objeto que es. A nivel de la acción, en realidad, algo que sumaría serían más como derivadas del mu, del phi con el a. Pero no es que eso signifique que los campos estén hablando, en realidad. A nivel de la acción, ese tipo de sumas aparecen en realidad en términos cinéticos de este más términos cinéticos de este. Y en realidad esos términos no es que se hablen físicamente entre sí. La parte física de cómo se hablan las partículas entre sí está en los términos que son productos de los campos. Bueno, me tengo que dar más que como, el campo del dron es solo uno, no hay como varios. Depende de quién le preguntes. Algunos solemos decir que sí, que nada más el campo del gluón es este. Otros pero dicen, no, hay 8 campos de gluones, son estos. Eso solo es semántica, depende de quién le preguntes.
Ok, entonces, relacionado con eso, nada más para repasar de lo que nos habíamos quedado. em, Toda la tarea y lo que vimos en la clase pasada fue esta idea de utilizar estos conceptos de derivada covariante y demás para proponer lagrangianos y en consecuencia ecuaciones de movimiento que describan a las otras interacciones que no son la electromagnética. Vimos que eso se podía lograr si exigíamos invariancia local, es decir, invariancia de norma, ante otros grupos de transformaciones, no nada más uno que es el grupo de electromagnetismo, las fases, sino pensar que exigimos otro tipo de simetrías, SU2 o SU3. Esas tienen que ver con el número de cargas que tienen las partículas. Por ejemplo, veíamos que hay 3 tipos de colores, rojo, verde, azul. Eso significa que la acción para los quarks tiene que tener simetría SU3. Si exigimos que la simetría sea SU3 local, eso invariantemente nos lleva a que esos quarks tienen que hablarse a través de otro campo relacionado con otras partículas, con los 8 generadores del álgebra de SU3, es decir, con los gluones. Entonces, de nuevo, eso es para ejemplificar cómo de las simetrías, en las simetrías de Lagrangiano es donde está codificada la física de la teoría. Vamos a seguir viendo en las siguientes clases más o menos cómo es que eso ya se ve realizado a la hora de cálculos y cómo la gente mide cosas en los experimentos y cómo comparamos eso con los cálculos. Más o menos, no voy a detalle porque no tenemos tiempo de verlo tan a detalle, pero más o menos. Entonces, nada más para cerrar con eso que les dije en cuanto a los quarks. Estábamos pensando en teorías de norma. Ahora déjenme ver si esto se alcanza a ver, sí, más o menos. Para describir a la interacción fuerte y solo a la parte fuerte entre quarks y gluones, usamos una teoría de norma como las que vimos la clase pasada, donde el grupo de norma es SU3. El 3 por los distintos tipos de colores. Y el lagrangiano de esa parte, de esas interacciones, se ve más o menos de este estilo. Cada quark, como son fermiones de spin 1 medio, tiene asociada un pedazo que va como el lagrangiano de Dirac, donde, como sabemos, para que tenga invariancia tenemos que poner la derivada covariante en vez de la derivada parcial, es esa D mayúscula. En esa D mayúscula es donde viene también el campo de gluones, aquí está la A. Y agregamos un término cinético para el término del potencial. Y ese término cinético, según vimos y están viendo en la tarea, la manera de hacerlo invariante de norma es calculando la traza del producto de las Fs. Eso elimina la parte de la transformación de norma, según están viendo en la tarea. Entonces, eso, por ejemplo, es lo que llamamos el sector de la cromodinámica cuántica del modelo estándar. Esto es la parte del lagrangiano de QCD. Con psi, que pues en principio es un, déjenme ponerlo como psi rojo, psi azul y psi verde, lo que estoy pensando como el campo del quark. Y A mu es el campo del gluón. Entonces nada más lo quería escribir así para que vean que así ya compactado con la F y con la derivada covariante es tal cual el mismo lagrangiano de la parte electrodinámica. Es Dirac más Maxwell, nada más que la parte de Maxwell está generalizada aquí y allá. ¿Sí? Pero es exactamente igual en estructura. Ya en la práctica, como están viendo en la tarea, las transformaciones se ven más complicadas, los objetos se ven más complicados y eso tiene como consecuencia que las ecuaciones de movimiento sean más complicadas.
no vamos a derivar las ecuaciones de movimiento de ese lagrangiano. O sea, inténtenlo si tienen un rato libre. La parte de Dirac no va a darles mucho problema. Les va a quedar la ecuación de Dirac. El problema va a ser este otro de acá. Las ecuaciones de movimiento AMU son muy complicadas. Pero complicadas ¿en qué sentido? Estoy calculando la traza de este término. De un término que va como el f1 al cuadrado. Y, dada la expresión que vimos la clase pasada, esto es más o menos como sacar la traza de el f con los índices abajo es la parcial mu a nu menos parcial nu a mu menos el, y veces cosas de unidades, por el conmutador de la mu, y luego eso multiplicado con los índices arriba. ¿Sí? ¿A qué me refiero con eso? Por un lado, vean que las ecuaciones de movimiento van a quedar terribles por estos términos extras. Aquí tengo conmutadores y luego la traza además, van a salir cosas muy complicadas. Pero lo importante es que quiero que vean que entonces en el lagrangiano hay términos de este estilo. Aquí en el conmutador en particular, hay términos que van como a mu multiplicado por a nu. ¿Ok? Habíamos dicho que cuando un campo está multiplicando otro campo en el lagrangiano, eso se interpreta como que las partículas interactúan. ¿Ok? Ese es un término de un campo multiplicando un campo, ¿no? Entonces, ¿eso físicamente qué significaría? Autointeracción, exactamente. Un fotón sabemos que no está cargado eléctricamente, un fotón nada más va y le habla a los electrones y ya. Pero no es que dos fotones se puedan hablar entre sí. Los gluones no son así, los gluones autointeractúan. Eso ya lo habíamos visto cuando platicamos un poco de la historia del modelo estándar. Esto es un término de autointeracción. Los gluones autointeraccionan. A diferencia de un fotón, que un fotón no tiene carga eléctrica, un gluón sí tiene carga de color. Entonces un gluón se puede hablar con otro gluón. Eso hace que la interacción fuerte sea muy diferente a la interacción electromagnética. Y en realidad, eso es lo que le da su carácter de fuerte, de intensa. Esa autointeracción, en particular de esa forma. ¿Ok? Y hay otra cosa adicional. No estamos calculando las ecuaciones de movimiento, pero, de nuevo, ya se ve que van a ser un desastre. En matemáticas tenemos un término más fino para llamarle a una ecuación diferencial que es así de horrenda. ¿Alguien sabe cuál es el término? Se le dice una ecuación altamente no lineal. Una ecuación lineal es una ecuación sencillita porque yo puedo sumar y juntar cubitos como de niño y jugar a sumar cositas. Entonces resolver es muy fácil. Eso significa que entonces la E o M son altamente no lineales. Eso es un gran problema. Quisiera que hicieran, rememoraran y pensaran cuántas ecuaciones no lineales han resuelto en sus vidas. Y probablemente las cuentan con una mano. Y eso. La razón es que las ecuaciones lineales pues, permiten usar varias de las técnicas que usamos en física para resolver ecuaciones diferenciales, funcionan para ecuaciones lineales. Hay una en particular que usamos mucho en física, aunque no sé si es la que tengan en mente. Si yo les dijera, ¿cuál es su técnica favorita para resolver ecuaciones diferenciales? ¿Cuál dirían que es? Ecuación de variables. Bueno, en eso no estoy pensando. Bueno, aunque estoy pensando en el paso que usamos después de separación de variables. Hacemos separación de variables y encontramos una solución separable. Pero pues, ¿qué decimos? Después, ¿qué hacemos? O en realidad, cuando hacemos separación de variables, terminamos y decimos, ah, ahí está la solución general a la ecuación. He terminado. ¿Hacemos eso? Sí. Exacto. No, decimos, no, eso no es un caso particular. Ah, pero seguro ya hay un matemático que hace décadas demostró que esas funciones que encontré forman un conjunto completo. Y entonces cualquier solución ya la puedo escribir como una combinación lineal de esas funciones, ¿sí? Ah, bueno, eso ocurre porque la ecuación es lineal. Que una ecuación sea lineal quiere decir que dos soluciones, si yo las sumo, sigue siendo una solución. Ok, ¿qué pasa si una ecuación es no lineal?
Entonces todo eso se va al demonio. Por mucho que hayan separado variables, eso no les permite construir una solución general. En particular, no funciona ni eso y tampoco funciona otra de nuestras técnicas favoritas, basadas en lo mismo, análisis de Fourier. Cuando descomponemos en Fourier una ecuación, es porque estamos pensando que después vamos a tomar la suma de esas soluciones. Nuestra solución favorita es entonces la solución tipo onda plana, que es la que usamos para Maxwell y otros problemas. Estas ecuaciones no tienen solución de ese estilo, no tienen solución tipo onda plana. Entonces no es sencillo tratar con ellas. Eso es muy, muy importante. Lo siguiente que vamos a ver es qué significa tomar una teoría y cuantizarla. ¿Qué significa ya considerar que estamos describiendo de forma cuántica la naturaleza? Vamos a ver el método de cuantización que se llama canónico, que es como el más basiquito. Pero ese, desafortunadamente, se basa fuertemente en que sí puede hacer Fourier, sí puede hacer una suma de soluciones. Entonces, el método de cuantización canónica que vamos a ver no aplica para esta teoría, ni en chiste. Se tiene que utilizar otros métodos de cuantización que medio les platicaré también, pero eso no los vamos a ver en detalle. ¿Sí? Bien, entonces, ¿sí? ¿Qué significa QCD es Quantum Chromodynamics, cromo de color. Bien, entonces, cuantización canónica. Entonces, ya habíamos hablado un poquito de esto al inicio del semestre, pero vale la pena retomar la discusión. ¿A qué nos referimos cuando estamos diciendo que una teoría es cuántica? Dado que ustedes ya llevaron mecánica cuántica, física atómica, ya están familiarizados con la mecánica cuántica, entonces, si ustedes tuvieran que decir qué significa que algo sea cuántico, ¿qué dirían? Eso, mero. ¿Qué significa que algo sea cuántico? Entonces, eso es lo que significa tal cual la palabra cuántico. Cuántico tal cual es que está subdividido en pequeños paquetitos, ¿no? La mecánica cuántica nació del experimento de Planck, bueno, la hipótesis de Planck del cuerpo negro, que el cuerpo negro emite energía de forma cuantizada, solo en paquetitos de energía. Pero eso eventualmente evolucionó a otras ideas. Hoy en día, cuando pensamos en que algo es cuántico, en realidad no estamos pensando más en el experimento de la doble rendija, o por lo menos la mayoría de la gente está pensando en eso. Estamos pensando en que una partícula cuántica no sigue una trayectoria definida, sino que va a seguir hay un montón de trayectorias posibles. En un sistema macroscópico como nosotros, ahorita que me están viendo moverme, están viendo que tengo una trayectoria definida porque pues, todas mis particulitas están siguiendo varias trayectorias y al final yo estoy formando un estado coherente, se le llama, de forma tal que la incertidumbre asociada, toda esa superposición se minimiza y entonces sí se ve como una trayectoria definida. Entonces, esa es la idea que está detrás, en realidad, cuando pensamos en mecánica cuántica. Estamos pensando que la naturaleza de forma fundamental no se le puede poner, a las partículas elementales no se les puede poner una etiqueta, un rastreador y decir, allá está o allá está. Algunos observables, entonces, están cuantizados, otros no. Pero en general esa cuantización se aplica más como a posibles estados de una partícula. ¿Ok? Entonces, ya formalmente, nos referimos a lo siguiente. La descripción de un estado cuántico se hace con un espacio de Hilbert. H.
esa es la parte importante. Todo sistema cuántico tiene asociado su espacio de Hilbert. Cuando hablamos de un sistema, decimos sistema es cuántico, ok, entonces tiene un espacio de Hilbert, donde cada vector en ese espacio de Hilbert es un estado posible del sistema. Y hablamos así de forma genérica porque esos estados de sistemas pueden ser lo que sea. En los ejemplos que conocen de mecánica cuántica, pensando en una partícula, por ejemplo, encerrada en una caja, esos estados típicamente los etiquetamos con partícula con cierta cantidad de energía, pero pueden etiquetarlos con partícula en cierta posición o partícula con cierto momento. Hay estados de todos esos. Algunos de esos estados son equivalentes, algunos otros no, algunos se puede expresar como combinación lineal de otros, etc. Porque son elementos del espacio de Hilbert, pero es la interpretación física. Que cada uno de estos es un estado posible. Y entonces lo que yo tengo que hacer es, bueno, si mi sistema está en un estado particular, yo puedo calcular entonces cuánto valen distintos observables. Los observables son operadores que actúan sobre esas cosas, sobre estos vectores. Los observables son operadores o que actúan sobre ese espacio de Hilbert, sobre los elementos de ese espacio de Hilbert. Como sabemos, otra cosa que tiene que ocurrir es que los estados están normalizados. Eso es muy importante para entonces poder utilizar la interpretación de probabilidad de estos estados. Cuando yo escribo un vector de estado como una combinación lineal de vectores que son eigenvectores de algún operador que corresponden a observable, los coeficientes corresponden con la probabilidad de medir ese valor asociado a ese eigenvalor de ese observable. Todo eso fue lo que platicamos al inicio, cuando hicimos nuestro repaso de cuántica. Por eso, de hecho, es que necesitamos que los vectores de estado sean elementos de un espacio de Hilbert, porque un espacio de Hilbert, por definición, ya viene equipado con la noción de esto. ¿Ah? El ejemplo que vieron inicialmente en mecánica cuántica fue el de el espacio de Hilbert de las funciones cuadrado integrables, que son donde viven las funciones de onda. Pero no es la única opción para ver un estado de una partícula. De eso hablábamos también al inicio del semestre. Estábamos hablando de las distintas representaciones que tiene un estado. Cuando pensamos el estado y lo representamos en posiciones, estamos pensando en la función de onda, que depende de x. Pero también lo podemos representar, por ejemplo, en la base de momentos. Y estamos pensando en la función de onda, que depende de p, y así sucesivamente. Pero no es necesario proyectarlo necesariamente en una función de onda. Lo importante es que existe esta cosa. Y extraer el valor de los observables, porque al final eso es lo físico. Si lo piensan, cuando resolvieron, por ejemplo, la función de onda para el oscilador armónico, y tenían, entonces las psi de x son los polinomios de no sé qué fulano ahora. O sea, sí, pues está bien, pero en realidad la parte física es, ok, pero entonces ¿cuánto vale el valor esperado de la energía en uno de estos estados? ¿Cuánto vale el valor esperado de la posición en uno de estos estados? Al final eso es lo importante, los operadores y cómo extraigo yo de ahí qué cosas voy a poder medir. ¿Sí? Y entonces, lo que yo conozco como el valor esperado de O en el estado psi es sandwichar ese operador. Es el valor esperado de O en el estado psi. Es decir, mi sistema está en ese estado particular, ¿cuál es el valor promedio de ese observable que voy a medir? Que no corresponde con los valores que voy a medir. Recuerden que esos corresponden con los valores propios de los operadores. Entonces, esa es la idea de una teoría cuántica en general. ¿Sí? Aplica para lo que saben de Schrödinger, aplica para Dirac, aplica para todas las teorías cuánticas de campos que vamos a describir. Ese es el marco genérico. ¿Sí? Aplica también para teoría de cuerdas, por ejemplo. Sigue siendo lo mismo.
Hablo yo de una teoría cuántica, estoy pensando en eso. Ahora, lo importante es, cuando yo estoy diciendo que cuantizo una teoría o cuantizo un sistema, me refiero a, yo parto de una teoría clásica y de alguna manera de esa teoría clásica saco toda esta estructura. Eso significa cuantizar. Nada. Obtener toda la estructura previa. ¿Eso en qué significa? Eso significa, dado una teoría clásica, ser capaz de decir el espacio de Hilbert se ve así. Los operadores que corresponden con observables se ven así. Y calculo valores esperados así. Una vez que yo di esas cosas, entonces he dicho que cuanticé la teoría. ¿Ok? Ahora, ¿cómo sé si esa teoría que cuanticé corresponde con algo medible o no? Pues voy y mido, comparo, veo si empatan las cosas y digo, ah, funcionó o ah, no funcionó. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo obtengo yo de una teoría clásica toda esta estructura abstracta del espacio de Hilbert de los vectores de estado? ¿Eso de dónde sale? ¿De quién? Ok. La forma en la que se hace esto genéricamente en el proceso de cuantización canónica es amarrarnos de qué se hizo en Schrödinger. ¿Qué significa hacer cuantización canónica? En Schrödinger, depende de cómo lo hayan visto. Probablemente lo que vieron fue, esta es la ecuación de onda, esta es la relación de Broglie, sustituyan esto acá, hagan cuentitas y llegan a una ecuación que tiene cara de ecuación de Schrödinger. Eso está muy bien. Sin embargo, eso no es generalizable a otros contextos. Una forma alternativa de llegar a la mecánica de cuántica de Schrödinger es lo mismo. Es lo siguiente, es partir de la descripción hamiltoniana de una partícula. Newtoniana. Con eso me refiero a una descripción clásica no relativista. Entonces, la descripción hamiltoniana de una partícula, como vieron en mecánica analítica, ¿cómo es? ¿Qué es lo que significa eso? ¿Qué significa su descripción hamiltoniana? O sea, qué cosa consideramos? ¿Cuál es el objeto principal? Momentos, ¿qué más? Posiciones. Y entonces, ¿qué cosa es lo que yo resuelvo para determinar la trayectoria de una partícula? Las ecuaciones de Hamilton que tienen que ver con el hamiltoniano del sistema. ¿Okay? Es decir, las variables de una descripción hamiltoniana son x, y, que dependen de t, y, bueno, déjame dejarlo sin dependencia, x, y pj. Son las posiciones y momentos. La evolución de esas posiciones y momentos está dada por el hamiltoniano. Y si recuerdan, la forma de codificar esa evolución, una forma elegante de reescribir esas ecuaciones de evolución, era a través del paréntesis de Poisson.
y cumplen que su paréntesis de Poisson es xi, dj igual a delta i y j. ¿Se acuerdan que el paréntesis de Poisson estaba definido como la derivada respecto a x por la derivada respecto a p menos las derivadas en el orden inverso? Eso era importante porque si recuerdan entonces la evolución estaba dada en términos del paréntesis de Poisson del observable con el hamiltoniano. ¿Se acuerdan? Y lo que acababa entonces es que todo observable, énfasis en el todo, se puede escribir en términos de las posiciones y los momentos. Todo, lo que sea. Piensen en cualquier observable de mecánica de una partícula y todo se puede escribir con productos o sumitas o operaciones de x y p. Lo que sea. Momento, energía, aceleraciones, fuerzas, momento angular, etcétera, etcétera. Todo viene con multiplicaciones de este estilo. ¿Sí? Eso quiere decir que esas variables son como mis ladrillitos fundamentales para construir cualquier otro observable. Por eso es que la evolución de cualquier otro observable se puede describir en términos del paréntesis de Poisson. En particular, tenemos al observable hamiltoniano, que es igual a p cuadrada sobre 2m más algún potencial que dependa de las x. Ese es el hamiltoniano del sistema, de una partícula. Y el hamiltoniano es un operador importante. Es un observable, en este caso no hemos cuantizado nada. Pues codifica la evolución del sistema. Es decir, si yo me estoy preguntando cómo es que va a evolucionar un observable O con el tiempo a través del hamiltoniano, ¿se acuerdan? La ecuación que tengo que resolver va algo como de este estilo. La evaluación de un observable O está dada por algo de este estilo. Es el hamiltoniano conmutador con O, tiene que ver con la derivada de O respecto al tiempo. Era algo de este estilo. ¿Se acuerdan? Sí, se acuerdan de eso de mecánica analítica. Entonces esto es lo que se resuelve. La pueden resolver en particular para X y para P, obtener X y P como función del tiempo y pues simplemente construir cualquier observable que quieran como función del tiempo. Si nada más les interesa un observable específico, pueden no calcular cuánto vale X y P tal cual, y nada más resolver esto para el observable que les interesa. Ok, entonces, es esta la estructura que se puede generalizar para obtener la mecánica cuántica de Schrödinger. ¿Cómo decimos que cuantizamos? Recuerden que lo que necesitamos es cuál es el espacio de Hilbert, cómo se ve, dar alguna base de este, cómo se ven los observables como operadores que van a actuar sobre ese espacio de Hilbert y cómo calculo cosas. La forma de hacerlo es la siguiente. Recuerden que, dado la definición de paréntesis de Poisson, decimos que X y P siempre van a satisfacer esa relación, sin importar cuál sea que sea X y P. O sea, aquí en el caso de una partícula sale directamente esto, pero como vamos a ver, vamos a poder generalizar esto para cualquier tipo de coordenada y cualquier tipo de momento, no necesariamente coordenada y momento de una partícula. Al cuantizar,
XY y PJ, coordenadas y momentos, son ahora operadores que actúan sobre ese espacio de Hilbert. Y lo que define cómo va a ser su acción sobre los elementos de ese espacio de Hilbert es ese paréntesis de Poisson. Lo que hacemos es decir, por definición, ahora XY como operador y PJ como operador van a tener una relación de conmutación fija. Y esa regla de conmutación es eso mismo de acá, agregando una I y una H barra. Y esto es la delta de Kronecker, igual que allá. Pero vean que esto ya no es el paréntesis de Poisson. Aquí el paréntesis de Poisson daba esto porque era derivada de X respecto a X, por derivada de X respecto a P, menos, etcétera, etcétera. Aquí no. Aquí es X es algo abstracto que actúa sobre un espacio de Hilbert abstracto. Y P lo mismo. El punto es, pues, qué cosas, qué tipo de operadores pueden cumplir esa relación de conmutación. Eso es un poco parecido a cuando hablábamos de grupos y las representaciones. La parte física importante es este conmutador. Ya el cómo yo represento estos observables físicos específicos, como operadores específicos, eso es elección mía. Es qué representación yo utilizo. Dar una forma específica para XY y PJ, tal que se cumpla 1, o sea, esto, es dar una representación. Por ejemplo, en la mecánica cuántica de Schrödinger, de la función de onda como función de X, es lo que llamamos la representación del espacio de posiciones. En ese caso, si se acuerdan, esos operadores toman una forma muy específica. Por ejemplo, el operador XY, una manera de representarlo es como la coordenada XY. Y el operador PJ, una manera de representarlo es como menos I veces H barra la derivada respecto a esa misma X de ahí arriba. Estos objetos como operadores satisfacen este conmutador, pero no es la única manera. Otra forma es decir que P sea la variable y X sea la derivada. Y eso nos lleva a la representación en el espacio de momentos, no en el espacio de posiciones. Pero de nuevo, estas también son solamente dos opciones. Yo puedo elegir otras formas, otro tipo de objetos que cumplan ese tipo de relación de conmutación. ¿Sí? Bien. Como yo estoy mandando estos operadores diferenciales, vean que entonces estoy diciendo que el espacio de Hilbert, que psi en el espacio de Hilbert es una función psi que depende de x, y de las posiciones. O sea, una vez que yo ya dije que esto es una derivada de una coordenada, pues mi función de onda, mi estado tiene que ser algo que dependa de esas cosas para que este operador actúe sobre de este. Pero eso es una forma particular de representar las cosas. El estado al final, la parte física fundamental es esto de acá. ¿Sí? Bien, entonces, vean que entonces ya con esta construcción ya cumplí dos cosas. Ya sé cómo escribir cualquier observable, porque ya dije cómo voy a representar a los genéricos, con eso de allá. Y también ya sé cómo se ve el espacio de Hilbert, son ese tipo de funciones. Y ya lo único que tengo que hacer es calcular cuál es la evolución en el tiempo de cualquier otro observable. Pero pues esto lo hago con esta misma ecuación. Una vez que yo calculo quién es el hamiltoniano. En ese caso, entonces, como saben, el hamiltoniano se escribe como menos h barra cuadrada sobre 2m, el laplaciano, más ese mismo potencial que depende de b de x. Y cómo construimos una base para el espacio de Hilbert, lo que hacemos,
Como este operador es tan especial, algo que siempre es muy cómodo es utilizar como base para el espacio de Hilbert una base de vectores propios de este. Para describir al espacio de Hilbert H es usual usar estados propios del operador H, es decir, estados tal que cuando yo le aplico el hamiltoniano a ese estado, yo obtenga un número multiplicado por el mismo estado. Y como sabemos que el hamiltoniano en la descripción clásica está relacionada con la energía, llamamos a esos valores propios las energías del sistema. Energías posibles del sistema. Y entonces esta base en particular que estamos eligiendo es una base de energía definida. Entonces vean que al final, con esta construcción, llegamos a la ecuación de Schrödinger, o por lo menos a lo que obtienen siempre que usan la ecuación de Schrödinger, a eso, a los valores propios del hamiltoniano, de los vectores propios del hamiltoniano. Pero no escribimos ninguna ecuación de onda, bueno, al final sí, así, pero fue porque tomamos esta representación. Pero vean que entonces el punto de partida fue esto, que en realidad viene de acá. ¿Sí? No decir, esta es la ecuación de onda y aquí está de Broglie y hagamos cuentitas. No hicimos eso. Ok, ¿dudas hasta acá? ¿Mm? Más, ¿por qué dijo? Para hacer la composición de Schrödinger, todo esto es más bien la visión Heisenberg. Ah, bueno, sí. Cuando estoy pensando en esto, sí, totalmente estoy hablando de la visión de Heisenberg. Recuerden que la diferencia es a quién le echo la culpa de la evolución temporal. Si a los estados o a los operadores. Y sí, cuando estamos escribiéndolo así, estamos pensando que la evolución está dada así, la evolución temporal se la estoy aventando a O. Te dije Schrödinger porque estaba pensando en la ecuación de Schrödinger, pero sí, en realidad es la imagen de Heisenberg, que es la que utilizamos en teoría cuántica de campos. De hecho, de paso, es justo la que vamos a usar. Ok, más dudas. Entonces, ¿por qué es que este procedimiento parece ser útil? Porque esto lo podemos aplicar no solamente a la mecánica hamiltoniana de una partícula, lo podemos aplicar a la mecánica hamiltoniana de lo que se les ocurra. En particular, ya tenemos la descripción lagrangiana de un montón de cosas, de un montón de teorías de campos. Esa descripción lagrangiana, como saben, lo único que tenemos que hacer es una transformada de Legendre para llegar a la formulación hamiltoniana. Entonces también tenemos ya la formulación hamiltoniana de un montón de teorías de campos. Lo que podemos hacer es utilizar esta prescripción sobre esa formulación hamiltoniana y ver a dónde nos lleva. Eso es lo que se hace en cuantización canónica de teoría cuántica de campos. Entonces, apliquemos esas ideas a campos. Cuantización canónica. Todas las teorías de campos que vimos se describen con un lagrangiano como de este estilo, que depende del campo y de las derivadas del campo. Ahorita voy a estar utilizando phi como si fuera nada más el campo escalar, pero si sustituyen phi por cualquiera de los campos que vimos, Maxwell o Dirac, incluso de los gluones, verán que es exactamente la misma idea, nada más cambian los detalles de cuáles son los distintos grados de libertad del campo, pero la estructura es la misma al final. Entonces, si tenemos ya la descripción de Lagrange de un sistema, ¿cómo le hago para pasarla al hamiltoniano? ¿Qué tengo que calcular primero?
Para pasar a Hamilton, ¿qué hacemos? Ajá, y voy a transformar respecto a qué cosa. O sea, tengo que hacer la transformada de Legendre, pero ¿con qué coordenadas? ¿Cuáles son las variables? Aquí son variables phi y, o sea, en la típica, Q depende de Q y Q punto. ¿Y el hamiltoniano de qué depende? Según dijimos ahorita. De Q y de P. Entonces lo que tengo que hacer es cambiar Q punto para P. Entonces lo primero que tengo que hacer es calcular quién es el momento. Acuérdense que en el caso de una partícula, sí, el momento corresponde con el momento tal cual, masa por velocidad, m por q. Pero eso es nada más en casos particulares. En general, el momento en el que estoy pensando es en el momento conjugado del campo. Entonces tengo que calcular primero el momento conjugado. Calculamos los momentos conjugados. Y los momentos conjugados se definen como la derivada del lagrangiano respecto a phi punto. Phi punto, importantemente, no phi mu. En realidad, ¿se acuerdan que habíamos hablado, cuando platicábamos de los lagrangianos, que pues en principio podemos derivar L respecto a la derivada respecto a x mu de phi? Pero en realidad, como están, para hacer un hamiltoniano, una relación hamiltoniana, transformamos únicamente respecto a un tiempo. Eso en la transformación de Lagrange a Hamilton de una partícula era como muy obvio, porque las coordenadas solo dependen de t y ya. En una tarea de campos tengo más variables. Entonces ahí es donde se ve que para que las cosas funcionen, tengo que elegir un tiempo. La cuantización canónica es entonces violenta contra el espacio-tiempo, en el sentido de que tenemos que elegir una noción de tiempo particular. Hacemos la transformada de Legendre respecto a esa noción de tiempo particular y esperamos que lo que obtengamos sea independiente de esa elección de tiempo. Algunas cosas sí lo son, algunas otras cosas no lo son. Es uno de los problemas que tiene la cuantización canónica. No es invariante de Lorentz, decimos. Donde phi punto, yo estoy refiriéndome a la derivada de phi respecto al tiempo. La cuantización canónica no es invariante de Lorentz. Fija una noción de tiempo. Hay otras formas de cuantizar teorías que no requieren fijar una noción de tiempo, que se pueden hacer en general. La famosa que utilizamos es la cuantización de Feynman, que requiere el uso de la integral de trayectoria de Feynman, que medio les platicaré a lo mejor más rumbo al final del curso. Normalmente eso es lo que se ve, no se ve al inicio, se ve hasta el final porque es bastante más técnica. Requiere definir todavía más cosas extrañas, matemáticamente extrañas. Es cómo cambia el campo respecto al tiempo, a esa noción de tiempo que elegiste. Es eso. O sea, de todas maneras le llamamos como la velocidad generalizada, pero no es que sea la velocidad de la partícula que estamos escribiendo. Eso no. Como eventualmente queremos a que esto sea cuántico, entonces no podemos hablar de la partícula tiene tal velocidad. En algunos estados sí, en otros estados no, que no sean de velocidad definida. Ese tiempo que se escoge depende del sistema de referencia. Exactamente. Eliges un sistema de referencia respecto al sistema de referencia, haces cuantización. Ahora, eso suena feo en cuanto a un punto de vista fundamental, porque nos gusta que las cosas sean como fundamentales y genéricas. Desde un punto de vista práctico da completamente igual, porque al final lo que vamos a comparar con mediciones pues son respecto a un sistema de referencia, el de la máquina que está midiendo las cosas.
Entonces, pues como al medir siempre fijamos el sistema de referencia, hacerlo desde acá, pues tampoco suena como es tan catastrófico a ese nivel. Ok, entonces, ya que tenemos al momento, podemos calcular el hamiltoniano. Recuerden que dijimos que el lagrangiano era la integral en todo el espacio, no espacio-tiempo, espacio de la densidad lagrangiana. Entonces, el hamiltoniano, como saben, es la transformada de Legendre del lagrangiano. Es L, a veces pi por la velocidad, es P por la velocidad menos el lagrangiano. Como estoy integrando, la transformada de Legendre la tengo que hacer punto a punto y luego integrar en todo el espacio. O sea, al final es una transformada de Legendre adentro de la integral. Pi que depende de x, por phi punto que depende de x, menos el lagrangiano que estaba acá arriba, la densidad lagrangiana. Entonces, de esa forma es que puedo yo calcular cuál es el hamiltoniano de mi sistema, utilizando la descripción general de mecánica. Ya que tengo mi hamiltoniano y tengo localizados cuáles son mis momentos y cuáles son mis coordenadas, entonces yo puedo definir cuál va a ser el paréntesis de Poisson canónico. Y el paréntesis de Poisson canónico toma exactamente la misma forma. A ver, déjenme, les pongo cómo va el asunto. Les digo cuál es la notación que vamos a utilizar. De aquí en adelante, cuando yo escriba x mu o x sin índice, denota a tanto t como x como y como z. Denota todas las coordenadas del espacio-tiempo. Entonces, disculpa, ¿sí? Ah, déjame ver sí, pero quisiera que venga ahí en persona. Por ella. Sí, sí, soy yo, soy el profesor. Ah, pero entonces. Sí, sí, yo la digo tengo. venga Sí, que ahí venga en mejor, persona. sí. Es que no, te lo voy a dar a cualquiera, Ah, ok, bueno. por seguridad de Entonces yo ella. le digo que. Sí, si le dices que venga, sin problema. Ah, bueno, vale. Y vamos en... Entonces, es el hamiltoniano. El paréntesis canónico se define de la siguiente forma. El paréntesis canónico es con la coordenada y con el momento. Nada más vean que, como estoy hablando de campos y no nada más de coordenadas y momentos como numeritos, voy a tener estructura adicional. ¿A qué me refiero con eso? El paréntesis canónico daba la delta por lo siguiente. Yo calculo la derivada de xy respecto a xj por la derivada de xy respecto a pj. Me acuerdo que aquí había una suma en algún lado. Menos las derivadas inversas de... Entonces aquí p y por acá es la derivada de la p respecto a la x y la derivada de la x respecto a la p. Quitar los índices para que se vea más o menos la estructura. Que son estas derivadas parciales. La razón por la que daban las deltas es porque pues, esto me da 1 cuando esta coordenada corresponde con esta me da 1 cuando esta p corresponde con esta, y eso dan 0 en general. ¿Sí? Algo parecido va a ocurrir acá. Vean que la diferencia es que estas están evaluadas en el tiempo y en un punto del espacio, porque son campos. Estamos evaluándolas en el espacio-tiempo, donde con X flechita me refiero a las partes espaciales. Y lo mismo, el momento. Y, de hecho, no tengo por qué estarlo evaluando en el mismo punto del espacio. Sí lo evaluamos en el mismo tiempo, igual que acá. Aquí cuando calculábamos esta derivada siempre pensábamos que X y P la estábamos evaluando en exactamente el mismo instante, de los dos lados. Acá hacemos lo mismo, pero como tenemos este otro grado de libertad adicional, en qué punto lo estamos evaluando,
tengo que ponerlo y no tiene por qué ser igual. Entonces, ¿qué es lo que va a ir del otro lado, del lado derecho? Si esto al final me daba una delta de IJ, ¿acá qué creen que voy a obtener? ¿Por qué razón? Entonces, la razón por la que sale delta de Kronecker de nuevo es porque estoy derivando XY respecto a XJ. Y esto me va a dar 1 o 0 dependiendo si si Y es igual a J o si es diferente de J. Acá estoy calculando algo análogo, estoy calculando como una especie de derivada de phi evaluado en t y en x respecto a una especie de derivada de phi evaluado en t y en otro punto, en y, por ejemplo. ¿Sí? Exacto. Entonces, como estoy derivando funciones respecto a funciones, en realidad lo que estoy pensando es en una derivada funcional del cálculo variacional que utilizamos desde siempre en la formulación lagrangiana cuando variamos la acción. En realidad estoy pensando en esto, en la variación de esta cosa respecto a esta cosa. Y en este caso, ahora sí, igual que esta delta, esa variación me va a dar 0 si no estoy evaluando en el mismo punto. Me va a dar no 1 si estoy evaluando en el mismo punto. De hecho, cuando estoy poniendo un campo en el mismo punto, esa variación se vuelve infinita, no 1. Y entonces, lo que me queda es una delta no de Kronecker, sino una delta de Dirac. El conmutador canónico, el pares de Poisson canónico, es una delta de Dirac de los puntos en los que estoy evaluando el campo. Sí. Esa Y también es una coordenada espacial, Ajá. pero no está en el espacio de momento. No, espacio-tiempo. Es t y es x. Es un punto aquí y un tiempo aquí. Esas son variables del espacio-tiempo. Te estoy diciendo, aquí en este punto, en este instante, el campo vale tanto. En este punto, en otro instante después, el campo vale tanto. Eso es lo que estoy evaluando. Entonces ya tengo toda la estructura de la mecánica de Hamilton. Toda. Coordenadas, momentos, hamiltoniano y paréntesis de Poisson. Entonces todo lo que saben de la mecánica de Hamilton la pueden aplicar aquí. Es decir, nosotros estudiamos las ecuaciones de movimiento obtenidas de la formulación lagrangiana, pero ustedes bien podrían obtener las ecuaciones de movimiento pensadas de la formulación hamiltoniana y llegar exactamente a las mismas ecuaciones. Son equivalentes, como bien saben. ¿Sí? La ventaja que tiene esto es que ya desarrollamos un diccionario para traducir de la formulación hamiltoniana a una versión cuántica. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en la formulación cuántica? Al cuantizar, creo que lo que decimos es que promovemos a las posiciones y a los momentos a operadores. Pi van a operadores. Son operadores que van a actuar sobre algún espacio de Hilbert. ¿Sobre cuál espacio de Hilbert? A estas alturas todavía no sabemos cómo se ve. A lo mejor lo podemos representar como una función de onda, a lo mejor no. Ahorita esa parte no es relevante. Lo único que importa es como operadores, cuáles son sus propiedades abstractas como operadores. Y las propiedades abstractas que tienen como operadores vienen de tomar ese paréntesis de Poisson y mandarlo a un conmutador. Tales que cumplen con el conmutador canónico. El conmutador canónico es tal cual como está ya. Phi operador evaluado en t y en x, pi operador evaluado en t y en x, eso es igual a i veces h barra, lo mismo que está del lado derecho.
que es la delta de Dirac de X menos Y. Y esa es la relación de conmutación canónica. Esa. Gracias, sí. Entonces, igual que con los grupos que estudiamos, el punto es saber esta relación. Y una vez que tenemos esta relación, podemos pensar en alguna representación de operadores que cumplan esto. Pero eso ahorita no es importante. Lo importante es esa relación. Y ya ahorita veremos cómo de alguna forma encontramos una base para el espacio de Hilbert. Entonces, ¿me siguen hasta acá? ¿Sí? Aún no conocemos al espacio de Hilbert. De hecho, si se fijan, como empezamos con... Hace rato, cuando empezamos con la mecánica hamiltoniana de una partícula, acabamos en la mecánica cuántica de una partícula. Suena bastante obvio, ¿no? Que eso es lo que debe de ocurrir. Sin embargo, cuando el sistema clásico con el que empezamos tiene más estructura, no es obvio en dónde vamos a acabar a la hora de cuantizar. No es que sea directo. No es que empecemos con un campo escalar y claramente nos salgan estados de campo escalar cuántico, llamémosle así. Son estados que tienen ciertas características particulares. La razón por la que de Schrödinger leemos que esto describe la mecánica cuántica de una partícula es porque los números que etiquetan a los estados corresponden con los de una partícula. La energía de una partícula, el momento de una partícula, etcétera, etcétera. Aquí es lo mismo. Lo que hacemos es, empezamos con una teoría de campo abstracta, aplicamos estas reglas y vemos qué etiquetas podemos usar para el espacio de Hilbert. Y resulta que esas etiquetas, qué características tienen los estados de ese espacio de Hilbert, van de la mano con cuál es la estructura del campo que estoy poniendo aquí. Si el campo es escalar, resulta que la estructura es muy básica. Es de hecho la estructura de una partícula libre. Bueno, de un infinito número de partículas libres. Que es parte de lo que les decía que tiene de ventaja este lenguaje de campos, esto de la segunda cuantización, como se decía antes, de que con un solo objeto estoy describiendo el espacio de Hilbert de un infinito número de partículas, en vez de estarlas describiendo una por una. Si el campo que estoy poniendo es un campo vectorial, como el AMU, resulta que el espacio de Hilbert tiene asociados los mismos números cuánticos que tiene asociado un fotón. Si empiezo con un espinor de Dirac, dependiendo de qué tan de si ese espinor de Dirac cuál es la estructura, si es invariante TSU3 o lo que sea, va a acabar teniendo los números cuánticos de la partícula fermiónica que a mí me interese, ya sea un electrón, un muón o un quark. Pero eso se sabe justo hasta que se cuantiza. Hasta que cuantizo yo veo cuáles son las características del espacio de Hilbert y digo, ok. Algunos físicos teóricos suelen decir que esto es lo que usamos, es la famosa regla del pato. ¿Cómo saben que un pato es un pato? Porque camina como pato, porque se ve como pato, porque grazna como pato, entonces es un pato. Es lo mismo. Se ve como fotón, actúa como fotón, hace lo que un fotón, pues es un fotón. Lo mismo con los gluones, etcétera, etcétera. Eso es lo que hacemos. Vemos el espacio de Hilbert y determinamos el espacio de Hilbert a cuál le pegamos. Lo maravilloso de esto es que a lo mejor le pegamos a cosas inesperadas. Por ejemplo, en teoría de cuerdas, ¿qué es lo que hace? En teoría de cuerdas lo que se hace es empezar con un lagrangiano que describe una cuerdita. Una cuerda. Entonces dirían, eso cuando yo cuantizo, ¿a qué espacio de Hilbert llego? Ni idea. La gran sorpresa es que llega uno a un espacio de Hilbert enorme, en el que se describen infinito número de partículas, sí, pero resulta que de distinto tipo. Con un campo, acabamos con un tipo particular de partícula. Con una cuerda, la sorpresa es que acabamos con un montón de tipos de partículas. Con cosas que tienen cara de gravitones, tienen cara de fotones, tienen cara de cosas más raras que ni siquiera están en el modelo estándar, que es parte del problema. Entonces, ese es el proceso de cuantización. Lo que vamos a hacer en la siguiente clase es agarrar una teoría de campo específica. Vamos a empezar con la basiquita, con el campo escalar, y vamos a ver cómo es eso de cuantizarlo. Entonces, ¿ahora qué sigue? Es cómo construyo una base para el espacio de Hilbert. Eso es lo que nos hace falta. Una vez que yo consiga una base para el espacio de Hilbert, voy a poder ya saber a qué sistema estoy describiendo. Vamos a hacer eso haciendo uso del
mejor amigo de todos los físicos, todas las físicas. ¿Quién es nuestro sistema favorito? El oscilador armónico, exactamente. Resulta que eso solo se puede hacer si la teoría es lineal, si las ecuaciones son lineales, porque el oscilador armónico se basa en la descomposición de Fourier. Eso significa que aunque sí va a funcionar para escalar libre, para Dirac libre, para fotón libre, y eso más o menos, haciendo más vueltas. De hecho, para que impresionen a sus amigos y amigas, lo que pasa si intentan hacer esto que vamos a hacer para un campo como el fotón, no estoy jugando. El término tal cual formal que usamos se dice que aparecen fantasmas. O sea, son estados que son raros y llamamos esos estados corresponden a estados de fantasmas. Y para cosas como la cromodinámica cuántica, como las ecuaciones son altamente no lineales, pues eso claramente no va a funcionar. De hecho, la cuantización se rompe cuando empezamos a considerar cualquier teoría no libre. O sea, si pensamos, por ejemplo, electrodinámica cuántica, Dirac más electrón, ya tampoco funciona esto. Y tenemos que utilizar otras técnicas, que también medio platicaremos después. Entonces vamos a ver cómo se hace eso de la cuantización canónica en el campo escalar y después vamos a ver qué se puede hacer en otros casos. Es el plan de las siguientes clases. ¿Dudas? ¿No? Y los operadores son hermitianos. Ajá. Sí, eso no lo dije en el resumen de acá, pero sí siempre. Como queremos que los eigenvalores sean reales para que correspondan con observables medibles, siempre son hermitianos. Ya estamos trabajando con funciones de No, no de entrada. Eso lo único que me dice es que el campo tiene ciertos grados de libertad, los de un espinor. Pero la ecuación no necesariamente implica que esté cuantizado. En Dirac, cuando piensas que estás cuantizando la ecuación de Dirac tipo Schrödinger, estás pensando que el espinor que te está saliendo, eso ya es una representación del estado. O sea, es lo que decíamos, que cuando vimos Dirac inicialmente pensábamos que el espinor ya era tal cual el estado, pero aquí no. Aquí, aunque utilizamos la misma letra, el espinor de Dirac en realidad va a ser esto que va a aparecer aquí. Y eso no necesariamente se relaciona directo con eso, de hecho no se relaciona directo con esto. Entonces el espinor es un operador que actúa sobre el estado en la cuantización con campos. ¿Sí? Sale, pues entonces seguimos con eso la siguiente clase.